Hoy vamos a tener el gusto y el honor de anunciar los premios que otorga el Aula de Pensamiento cada año. Y lo vamos a hacer público aquí porque entendemos que nos debemos a los asistentes del Aula de Pensamiento siempre, y por eso creemos que es de recibo hacerlo aquí, aunque después se haga una nota de prensa o lo que sea necesario. Entonces, dentro de la línea que nosotros seguimos manteniendo en esto de los premios Francisco Javier de Burgos, solemos acordarnos pues, de colectivos, asociaciones y personas que a veces pasan desapercibidos, otras no tanto, pero bueno, en esa línea, y sin más dilación, uno de los premiados va a ser José García Fuentes, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, por su apertura del puerto a la ciudad. Otro de los premios es para el Cineclub Mediterráneo, que cumple 30 años. ¿Qué lo diría? Una ciudad sin cine y sin embargo tenemos un cineclub con 30 años. Eso es solera. El tercer premio es para la Asociación 14 de Abril de Memoria Histórica por sus 10 años de trayectoria en la puesta en valor de la desbandada. Y el último premio, pues en esa línea, como digo, de desconocidos, es para María José Caballero, que es una chica de Motril, que lleva 15 años en Los Ángeles, es productora de cine. Salen muchos créditos de películas que solemos ver. ¿No lo sabías? Pues dile a Fermín que te cuente las cosas. Así que un aplauso para ella también. Y bueno, y nada más. No me voy a extender en la presentación del ponente de hoy porque el currículum académico está en muchos sitios. Se puede consultar, ya lo sabemos, que es físico e ingeniero. Pero aquí huelga hacer un esbozo de él porque la conferencia va sobre su propia experiencia vital. Entonces, lo más práctico es darle paso, agradecerle que esté aquí, por supuesto, la disposición que has tenido siempre desde que contactamos contigo. A lo largo de estos 14 años han pasado muchos ponentes, hemos traído mucha gente de fuera, pero siempre también procuramos poner en valor a las personas de aquí, ¿no? de Motril. Y, por supuesto, aquí estamos ante un gigante. Hombre, muchas gracias por venir. Y como digo, agradecido a Dani, agradecidos todos desde el Aula de Pensamiento a Dani por la disposición que ha tenido y a todos los asistentes. Y antes de pasar ya y darle la palabra, pues tenemos que reconocer, estamos muy agradecidos a todos nuestros patrocinadores, como siempre. Le tenemos que dar la bienvenida a José Luis Tirado, un patrocinador nuevo, consultor inmobiliario, que a partir de los próximos eventos del mes que viene se incorpora a nuestra nómina de patrocinadores. Y quería decir que gracias a la Escuela de Arte por acogernos. Y esto que voy a decir ahora no es contra la Escuela de Arte, pero bueno, en estos 14 años y más de 200 ponentes, hoy es la segunda vez que nos vemos avergonzados de que venga una persona en silla de ruedas y no pueda subirse al escenario a dar la conferencia. A veces la accesibilidad la tenemos nada más que de cara a la galería, la dejamos en la puerta, en los accesos y en los baños, porque no queda más remedio. Pero, sin embargo, hay que ir más allá. Y para eso sirve este tipo de foros, como el Aula de Pensamiento, para reivindicar. Y bueno, si hay puestas en prácticas políticas sociales de accesibilidad, pues reivindicar que vayan más allá y se analicen más en profundidad y, sobre todo, que se lleven a cabo. Así que, en nombre de toda la sociedad desvergonzada, lo sentimos, pero esto es lo que tenemos. Así que, sin más, doy la palabra a nuestro ponente. Bueno, lo dicho, primero agradecer a Aula de Pensamiento por la invitación. Después la enhorabuena a los premiados, ya que no sabía de ello, así que enhorabuena a todos. Y sobre todo, gracias a vosotros por venir a que os cuente mi vida, básicamente. Así que espero que saquéis algo de provecho de lo que os voy a contar y que os pueda gustar la charla. Evidentemente, este soy yo soy Daniel Rodríguez, y aunque la charla la llamo cuestión de supervivencia, discapacidad, deporte, empatía, accesibilidad, son temas de los que voy a hablar, pero al final la frase que más me representa es esta de aquí abajo, la de nunca supe que era ser fuerte hasta que ser fuerte era la única opción que me quedaba. Y es un poco la filosofía que me sigue desde que estoy aquí en silla. ¿Pasa? Esto es un poco de lo que voy a hablar. Voy a hacer una breve introducción y vamos a avanzar hasta el año 2017,
año fatídico por mi parte. Os contaré un poco cuál es el motivo médico por el que estoy en silla y un poco cómo he pasado desde el momento del accidente hasta el día que estamos ahora. Hablaré un poco sobre el deporte, sobre la discapacidad y la accesibilidad, divagaré un poco sobre algunos pensamientos y por último haré un pequeño vista de Motril desde una silla. Bueno, pues esta charla cuando suelo darla, la suelo dar más en colegios, institutos, y lo que más me gusta es la interacción con el público, que se pueda preguntar y que podemos al final tener una especie de conversación. Aquí pues va a ser bastante más difícil, pero sí os pido a todos que cualquier duda que os quede, cualquier curiosidad, pues que al final de la charla que levantéis la mano, la digáis, lo hablemos y que al final que os vayáis pues satisfechos con lo que habéis podido escuchar y si habéis podido aprender algo. No sé vuestra experiencia con la discapacidad de cada uno. Sé que muchos de los que estáis aquí me conocéis directamente y que eso ha cambiado vuestra manera de ver a las personas en silla, así como la discapacidad. Pero a los que quizá no me conozcáis, incluso a los que me conocéis, espero que se quiten ciertos prejuicios o ciertas ideas preconcebidas que se pueden tener sobre la gente en silla. Como os digo, lo que yo os voy a contar es mi punto de vista de las cosas, que puede ser que en muchas cosas no lo compartáis. Así que tampoco pasa nada, pero simplemente un poco como yo lo veo. Y bueno, este que se ve aquí, pues también soy yo. Esto es el año 2017, Semana Santa. Y pasamos. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, yo, bueno, soy de Motril, hice aquí en Motril la primaria, la secundaria. Luego me fui a Granada, donde hice la licenciatura de Física en Ingeniería Electrónica. Y de ahí me pude pasar a Valencia a hacer un máster y empezar mi doctorado en Física de Partículas. Hasta ahí la verdad que la vida pues me iba bastante bien, vivía a gusto, tenía una vida social, amorosa, familiar, que estaba contento con ella. Y una vez más. Y en 2017, sí, solo una. Y en 2017 hice un viaje con amigos, en este caso que nos fuimos a Milán. Y ¿paso? Aquí también soy yo. En este caso, durante el viaje tuve una... En este caso, durante el viaje tuve un accidente que se desarrolló un traumatismo craneoencefálico, diversos hematomas, muchas heridas, alguna lesión leve y sobre todo lo más importante, una lesión medular, que quizá vosotros no sepáis lo que es y voy a intentar explicarlo un poco. O sea, uy, nos vamos a preguntar... Él no está de acuerdo con la lesión medular, lo entiendo. Así que bueno, para los que no sepáis qué es, voy a explicar un poquito qué es la lesión medular, cómo afecta y en qué es lo que a mí me afecta sobre todo más. Si le damos. Aquí, bueno, aquí esta es la definición exacta, pero para explicarlo yo, básicamente, desde nuestro cerebro, nosotros vamos a enviar la información a nuestros distintos músculos y órganos. Esta información va a través de neuronas que van a ir por dentro de nuestra columna vertebral, en lo que se llama la médula espinal. Entre cada dos vértebras van a ser nervios que van a salir a nuestros distintos músculos o a nuestros distintos órganos. Entonces, ¿qué pasa? Que si... pasa, por favor. ¿Qué pasa? Que si hay un daño en la médula espinal, pues esos impulsos nerviosos se ven afectados. Si nosotros vamos desde nuestro cerebro hacia abajo, en el punto en el que se dé el daño medular, a partir de ahí no va a llegar la información hacia abajo. Si solo se da el daño en la médula un poco, puede que pase un poco de información, pero no toda. Si el daño fuese totalmente completo, a partir de ese punto ya no pasaría más información. Esa es la diferencia entre lesión completa e incompleta. En mi caso, bueno, además deciros que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y después la zona del sacro que está compuesto por 6, si no me equivoco. En total 31, porque, bueno, 31 brotes nerviosos, o sea, bifurcaciones, porque en realidad en la cervical hay 8 en vez de 7. Y en mi caso, la afectación está en la seta cervical, es decir, es bastante alta. A partir de este punto, aquí, para los que me estáis viendo, más o menos por la altura del cuello, digamos que tengo afectación en mi cuerpo. En este caso, una lesión incompleta, porque aunque la afectación es en la médula, sí que hay información que llega para abajo. Eso significa que a partir de ese punto tengo afectado todo, pero hay cosas que todavía preservo. Y al ser las vértebras cervicales, a esa altura, significa también que yo lo que sufro es una tetraparexia. Eso quiere decir que tengo los cuatro miembros afectados, es decir, manos y pies y piernas.
Si hubiese sido un poquito más abajo, 2 vértebras más abajo, donde ya nos situaríamos en las vértebras dorsales, hubiese tenido la suerte de que yo hubiera sido solo paraparexia o paraplegia, es decir, que los miembros superiores lo hubieras tenido conservados. Y también comentaros que este tipo en mi caso fue por un traumatismo, pero que esto se puede dar por muchos motivos, como puede ser un infarto medular, pueden ser enfermedades como la esclerosis, la ELA, el AME. Es decir, que nos puede pasar a cualquiera en realidad. No, ojalá no nos pase a ninguno, no es lo habitual tampoco, pero que una cosa que tener la mala suerte de poder acabar en silla de ruedas o tener un accidente es algo del que no estamos exentos nadie. Entonces también es bueno conocer pues, un poco la información. ¿Sí puedes pasar? Y bueno, cuando estamos en silla de ruedas, cuando estamos en silla de ruedas, casi siempre cuando vemos a una persona pensamos, vaya, pobre tico que no puede andar, pobre tico que no puede mover las piernas. Y es verdad, pobre la persona que no puede andar y no puede mover las piernas. Pero en general no es eso solo lo que, en este caso con la lesión medular, no es eso solo la afectación que se puede tener. Como ya he dicho, en las distintas neuronas, aparte de darle información, comunicar con nuestros músculos, también comunica con nuestros órganos. Es decir, aparte de ayudar a mover las piernas, ayudar a mover cualquier músculo, también tiene afectaciones en los órganos, como pueden ser pulmones, pueden ser esfínteres, puede ser aparato reproductor y también pueden desembocar en dolores neuropáticos. Es decir, para que más o menos podamos ser un poco conscientes, una persona en silla con lesión medular puede que pueda miccionar o no, puede que la deposición la pueda hacer o no, y puede que pueda tener erección, eyaculación o no, y también en distintos grados. Todo eso también se ve afectado y muchas veces cuando pensamos en hoy una persona en silla, qué pena, no puede andar. Si nos vamos a la estadística, casi todas las personas que están en silla prefieren recuperar antes los esfínteres que las piernas. Pensad un poco en todas las dificultades que eso puede crear. Entonces, un poco por eso quería cambiar ese concepto que se puede tener de silla, de como persona que simplemente está sufriendo por no poder andar. Cuando muchas veces andar puede ser secundario y tener las cualidades básicas de los órganos puede ser quizá lo más importante. Después, si alguien tiene alguna duda, podemos hacer un poco más de hincapié. Entonces, volviendo un poco ya a mi vida, yo, como ya he dicho, tuve el accidente en Milán, de ahí estuve 2 meses, después pasé a Toledo, donde estuve otros 8 meses, y cuando digo que esto es cuestión de supervivencia y no de superación, es porque yo no pienso que esté superando nada. Es verdad que poquito a poco voy haciendo mejores cosas, pero mi sensación siempre ha sido de que estoy superviviendo. Cuando uno está, en mi caso, tan abajo, ha caído, digamos, en un pozo tan hondo, no piensa en superar nada, piensa simplemente en intentar seguir adelante, en intentar supervivir. Y bueno, os voy a contar un poco sobre mi experiencia en los hospitales, donde bueno, yo valoro mucho la actitud que se tiene en esos momentos. Bueno, lo que comentaba, el tiempo que estuve en Milán al final fue un tiempo que yo realmente lo recuerdo como un tiempo relativamente bonito. Es decir, estaba postrado en una cama, casi siempre estaba con fiebre, no sentía casi nada de mi cuerpo, más o menos, pero sí que es verdad que estaba bien rodeado, siempre me trataron bien y además dentro de la sensación de estar mal, estaba en un punto en el que siempre había una actitud muy positiva. Casi toda la actitud positiva se la debo a la gente que me rodea. Si tuviera que decir, pues siempre digo, en especial mi hermana, siempre ha sido la más positiva de la familia y a partir de ahí esa actitud es la que se le va pegando a todos para poder querer seguir adelante. Y además, si me quedo con lo más importante de esa época, es el dejarse ayudar. Parece una tontería, pero cuando uno es casi siempre independiente, cuando en mi caso también una persona orgullosa, cuando siempre he intentado hacer todo por mí mismo, el estar en una situación de tanta dependencia y dejarte ayudar a ti mismo es complicado y puede que a todos nos cueste en algún momento. Entonces quizás eso sea con el punto con el que yo más me quedo de Milán. El estar en una situación mala, pero poder dejarme ayudar por el resto. Que muchas veces cuando estamos mal no nos dejamos ayudar, simplemente queremos hacer las cosas por nosotros mismos, ser autosuficientes y no, muchas veces no se puede y es importante tener la cabeza tan fría como para poder en esos momentos dejarte ayudar. Después de Milán, como dije, en Milán estuve siempre, casi siempre estuve enfermo y no dio pie a recuperación ni nada. Simplemente intentamos recuperar un poco la salud, no tener fiebre para poder viajar a Toledo y empezar allí la rehabilitación. En Toledo estuve como 8 meses. Si os fijáis, la frase que está escrita, la de nunca supe querer ser fuerte hasta que ser fuerte era la única opción que me quedaba, es de allí de Toledo. En el poste que se ve a la derecha, no lo vaya a leer, pero está abajo escrita, y la leí allí, esto está en el hall de Toledo, y fue la primera vez que la leí. Y desde ese momento es la frase que más me ha representado, porque es verdad, uno no sabe hasta qué puede llegar cuando realmente está mal. Yo en mi caso
cuando estuve tan mal, decidí tirar para adelante e intentar mejorar y mejorar. Y en Toledo fue un poco eso. En Toledo es cuando empezó la rehabilitación y es cuando de verdad es el momento en el que más focalizado he estado en algo. Sí, yo he estudiado mucho en mi vida, lo hacía de manera automática y aún así tenía otros intereses. Pero ahí en Toledo la verdad es que yo me focalicé mucho en intentar trabajar, en utilizar ese tiempo que tenía todas las posibilidades para poder conseguir más y más a nivel de mi cuerpo. Yo me levantaba, hacía mis actividades que teníamos allí y por la tarde, los días que no tenía visita, seguía trabajando porque al final creo que estaba allí para eso y es el momento en el que te das cuenta que procrastinar, que es muy de moda ahora mismo, yo desgraciadamente actualmente lo hago mucho, no era momento y era momento de focalizar. Y es cuando uno aprende a focalizar, cuando de verdad tiene la necesidad de algo. Además, en Toledo también destacar fue el apoyo que tuve de toda la gente de mi alrededor, tanto amigos como familia, como todo el mundo en general. De hecho, me sobrevino grande en muchos momentos, pero es verdad que se agradece mucho toda la gente que estuvo allí conmigo. Y lo que más destaco de Toledo es el estar con iguales. Con iguales me refiero con personas que están en la misma situación. Personas que están en silla, personas que tienen los mismos problemas que tú, más o menos, y con lo que puedes hablar. De Toledo no me quedo con la calidad de los fisios, no me quedo con la cantidad de posibilidades que había, sino de la gente que te rodeaba. Porque al final, cuando uno tiene este tipo de accidente, con este tipo de lesión, se ve en una tesitura que antes no te has visto. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, no sabes qué te está pasando, no sabes en qué momento, pues yo qué sé, puedes tener un dolor o no. Y estar con gente que está viviendo lo mismo que tú es lo que realmente valoro más de Toledo. La empatía que se puede crear entre cada uno de nosotros. Y después de Toledo llegó lo que para mí fue lo más difícil, que fue volver a casa. Generalmente cuando uno dice vuelvo a casa y dice, ostras, qué guay, ya estás con tu casa, con tu gente, en tu zona de confort, pues no, nada que ver. Para mí llegar a casa fue darme cuenta que tenía una dependencia mucho más grande de la que yo creía, porque las cosas están inadaptadas. En una casa, en Motril, en un portal. En mi caso, por ejemplo, mi portal estaba tan inadaptado que yo no podía salir solo. Tenía que salir casi siempre por la cochera por facilidad. Y después a mí, que en mi vida, pues la verdad me había ido bien, había podido estudiar, había podido sacar todo adelante, de repente fue un reset muy grande. Me encontré en Motril, donde yo la verdad no era mi plan de vida vivir aquí, sin ninguna motivación, porque era empezar de nuevo, sin ninguna obligación y con miedo a no saber qué hacer. No saber al principio. Cuando me dijeron que me tenía que ir de Toledo, yo pensaba, no sé ni a qué fisio ir, yo quiero seguir mejorando, no sé cómo planteármelo, no sé qué hay en Motril, no sé qué hay en los alrededores, no sé qué quiero hacer. Y la verdad que son momentos que, bueno, yo en mi caso tuve suerte, ahora lo contaré, pero son momentos en los que la depresión, la ansiedad puede estar tocando a la puerta muy fácilmente. Y conozco muchos casos de gente que puede entrar en depresión porque al final decimos, joder, qué guay que tengo tiempo libre. Sí, está bien tener tiempo libre cuando uno está haciendo muchas cosas. Cuando uno trabaja toda la semana y tiene el fin de semana para él, dice, ¡buah! Qué guay cómo valorar el tiempo libre. Cuando realmente tienes todo el tiempo libre, dices, ¡buah! No sé qué hacer. Y la cabeza te puede comer por dentro. Es bastante difícil no... O sea, fue bastante difícil tener que buscar cómo resetear y cómo empezar de nuevo. Y aquí yo me fijé bueno, cierto objetivo. Lo primero, quería ser independiente. Lo segundo, tener una rutina, tener alguna motivación, tener algo por lo que luchar o por lo que vivir, no simplemente estar en mi casa y esperar a que llegaran las cosas. Y lo tercero, que es lo que uno intenta cuidar durante todo el proceso, es la salud mental. Por favor. Respecto a estas cosas, las he cogido las tres para hablar un poquito de ellas. Respecto a ser independiente, para mí fue clave la fisioterapia y la terapia ocupacional. Yo, nada más terminar de Toledo, que bueno, hace la semana pasada, más o menos, hace 5 años que salí de allí, y para mí muchas veces fue hace nada, lo tengo súper presente. A los 3 días ya estaba en una clínica de rehabilitación en Granada. Allí lo que sobre todo me enseñaron es salir de mi zona de confort. En Toledo hacía ejercicios, pero siempre hacía los mismos. Yo cuando, estando en silla de ruedas, bastante fastidiado, llego a Granada y lo que primero que me dicen, venga, tírate al suelo. Y digo, sí, claro, ¿cómo? No sabía cómo, no tenía manera de hacerlo. Bueno, te enseñan, empieza a hacerlo. O te tienes que ir, venga, ponte los calcetines. Digo, sí, pues no sé cómo me los voy a poner con la afectación que tengo en las manos. Bueno, pues tienes ahí una hora hasta que te recojan para ponértelo. Te vamos a enseñar cómo es y si no te quedas aquí tranquilamente. Allí en el fisio
a mí me fastidiaron mucho en el buen sentido. Si necesitabas ir a por agua, bueno, pues ve hasta tu silla, toma, aquí tienes el andador si quieres, aquí si no tienes unos corchos para que vayas gateando. Pero sobre todo salir de tu zona de confort, intentar focalizarte en un objetivo y trabajar sobre todo en él. A partir de ahí, pues muchas repeticiones, mucha motivación. Poco a poco, pues he ido mejorando. Después me regalaron una Bates, que es con la motillo que he venido ahora, medio independencia. El coche me ha dado más independencia y con mucho trabajo al final se puede conseguir ser independiente. Pero eso fue quizá mi primer objetivo. Mi primer año me lo pasé intentando hacer eso, intentando poder salir de casa sin depender de nadie. Y poco a poco se consiguió. Una vez que hice eso, dije, vale, ya he terminado mi primer objetivo. ¿Ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Porque no iba a volver a mi doctorado y no tenía nada que hacer. Yo cuando pienso en la gente que tiene el accidente con 14 años, digo, joder, es difícil, sí, tiene que ser durísimo. Pero en ese aspecto creo que sin quererlo lo tienes más fácil, porque con 14 años, ¿qué tienes que hacer? Vale, pues ir con tu estudio, busca una vida académica, busca formarte y busca al final un trabajo. Yo realmente todo eso ya lo tenía hecho, ya lo había terminado y el trabajo, bueno, por unas razón económicas respecto a la pensión, tampoco me interesaba tenerlo. Entonces era como empezar de cero totalmente. Y ese fue mi siguiente objetivo, buscar una rutina. Intenté muchas cosas, ¿eh? Bueno, estuve dando clases, en este caso de póker, creé una asociación, hice de todo, hasta que en mi caso encontré el deporte. Probé muchas posibilidades y llegué al deporte, al tenis de mesa, que para mí ha sido lo que me ha devuelto un poco esa motivación y esa rutina, y ahora nos meteremos un poquito más. Y después, entre tanto, tienes que cuidar un poco la salud mental. Es un tema que ahora sí se habla más, está más de moda, pero quizá muchas veces vamos dejando pasar por alto, yo me incluyo, ¿eh? Dejando pasar por alto con el paso del tiempo porque simplemente estamos metidos en nuestra vorágine, en nuestra rutina y no le damos ninguna importancia en eso. Yo me he dado cuenta que igual que digo que me deja ayudar también momentos en los que uno está mal y yo lo veo bien, estar mal es algo positivo si sabes buscarle solución, y si quieres salir de ello. Si no le encuentras solución, si no sabes, creo que es clave saber pedir ayuda, ya sea a tus familiares, a tus amigos o a gente especializada. También ten en cuenta que tus familiares y tus amigos no siempre te van a poder ayudar, no siempre te van a dar el mejor consejo ni te van a dar la escucha que uno necesita. Entonces, por eso es muy importante no avergonzarse si uno tiene que pedir ayuda a gente especializada, si tiene que ir al psicólogo o si tiene que pasarse temporadas en las que cuidarse de uno mismo es lo más importante. Y aquí también quiero destacar lo difícil que es empezar de nuevo una vida en silla, en este caso una vida nueva, en unas condiciones diferentes. Uno tiene que aprender a aceptarse, a comprender lo que puede y lo que no puede hacer, el cambio de rol que hay en tu vida y soltar los lastres de la pasada. Esto quiere decir, sí, oye, está en silla, qué bien, cómo lo lleva y tal. Sí, vale, pero hay un proceso de aceptamiento, de sentirse igual con los demás y de quererse a uno mismo que es bastante largo. Yo, todo esto que estoy diciendo aquí, yo poquito a poco lo voy haciendo, pero yo no creo que haya completado todavía el proceso de aceptar todo lo que pongo aquí. Pero sí creo que voy por el buen camino. Porque al final uno tiene que aceptarse que no puede hacer las mismas cosas, que no puede incluirse en los mismos planes. A mí, por ejemplo, mi peor etapa, yo siempre digo que fue el primer verano. Claro, estamos en Motril. ¿Qué son los planes de Motril habituales? Planes de deporte, ahora el pádel está muy de moda, planes de montaña y planes de playa. ¿Qué puedes hacer en silla? Pues mira, ninguno de ellos, o casi ninguno. Aceptar todo eso es duro. Aceptar el cambio de rol también, tanto en tu familia, en tus amigos, también es complicado. Y cuando digo lo del cambio de rol me refiero, si antes había cualquier plan y sabes que tú podías estar incluido, que tú podías hacerlo, ahora no. Y tienes que aceptar que ellos también lo van a hacer porque tienen que hacerlo. Y tienes que aceptar que tú ya no estás incluido no porque quieran o no quieran que estés. A veces por sobreprotección, a veces porque no puedes hacerlo o simplemente a veces porque se da así. Y todo eso tienes que aceptarlo queriéndote a ti mismo en la nueva posición. Si lo pensáis, todas son frases súper lógicas. Pero después el proceso mental que tiene todo eso es bastante más grande. El verse de igual a igual con las personas parece que no, pero no es lo mismo. Nada más que el simple hecho de tener que mirar a una persona de abajo arriba ya te cambia a veces la perspectiva de cómo te puedes sentir respecto a ella. Y entre todo, para mí también fue difícil soltar el lastre de compararme con el pasado. O sea, yo antes, si antes medía un 85 y siempre solía mirar a la gente de arriba abajo, ahora pues no creo que llegue al 1,50
y siempre estoy mirando para arriba. Es un pequeño detalle muy tonto, pero al final siempre te comparas con, ay, lo que yo hacía de antes. O vas a algún sitio y dices, hostia, si esto a mí me encantaba. Vale, no es que no te encante ahora, es que tienes que asumir que no puedes. Entonces, por eso quiero dar un especial importancia a la salud mental. Esta diapositiva que tengo aquí, por ejemplo, esta es nueva de esta charla. Una cosa que me pasa con las charlas estas que doy es que cada vez que tengo que hacer una nueva, es como una introspección a mí mismo. Volver a analizarme de cómo era en el pasado, volver a analizarme de cómo estoy en el futuro y cada vez encuentro siempre algo nuevo. Por eso, al final me acaba gustando, porque puedo encontrar nuevas cosas en mí mismo, nada más que para contaroslas a vosotros. ¿Pasa? Y bueno, ya hablamos del deporte. Como he dicho, para mí el deporte fue como mi salvavidas en ese momento. Fue el motivo que me ayudó al principio a salir de casa. Y no solo a salir de casa, a conocer gente nueva, a tener relación con gente distinta de la que había en mi casa, a un motivo también para despejar la cabeza, de no estar pensando en nada. Y sobre todo me daba una rutina, poquito a poco le vas cogiendo el gusto, te va dando un objetivo y además te va dando unas motivaciones. También tiene la parte de que a medida que va aumentando el nivel, pues vas yendo a más campeonatos, vas conociendo más gente en una posición parecida a la tuya, vas socializando más y encima vas a encontrar gente de igual a igual que esa empatía que uno puede tener la va a encontrar y va a poder hablar de los problemas mucho más fácil. Cuando hablo de deporte y discapacidad, todo lo que pongo aquí básicamente es que para casi cualquier deporte hay su adaptación a la discapacidad, casi cualquier deporte que pensemos. Y en este caso, ¿por qué elegí el tenis de mesa? Al principio elegí el tenis de mesa porque por afectación en mis manos es de los pocos deportes que yo puedo practicar. Yo tengo la mano derecha bastante afectada y no puedo coger cosas con facilidad y demás. De hecho, yo la pala la cojo con un guante. Pero sí que es verdad que una vez que ya he empezado, pues me encantó y encima es el deporte más inclusivo. Mucha gente se sorprende, pero yo casi siempre cuando entreno con gente sin discapacidad. Cuando compito en la liga doméstica, compito con gente sin discapacidad. Y es una de las cosas más bonitas que tiene el tenis de mesa. Si miramos las cuatro imágenes, los cuatro círculos que hay arriba, podemos ver que está exclusión, segregación, integración e inclusión. Exclusión básicamente es cuando dejamos a las personas con discapacidad de lado. La segregación es como, vale, todos podemos hacer deporte, pero cada uno en su sala sin molestarnos. La segregación es cuando todos podemos hacerlo juntos, pero quizás no en el mismo momento o solo con los de tu misma condición física. Y la inclusión es cuando todos se mezclan entre sí para hacer el mismo deporte. Eso es lo bonito del tenis de mesa o lo bonito del deporte. Que yo puedo practicar el deporte este, o generalmente de hecho lo practico con gente sin discapacidad. Con gente que tratas de tú a tú y de que estás en mitad del partido, te hacen una cosa ilegal para alguien en silla y te dicen, ostras, se me había olvidado que tú estabas en silla. Es una de las cosas más bonitas que te da el deporte. Estás con alguien y que sin importar la condición física de cada uno, haya esa relación uno a uno. Después, como segregación, vamos a ver un ejemplo que creo que en Motriz se ha dado y también lo comentaré. Y nada, también sobre financiación y repercusión, es difícil la financiación en el tenis de mesa con algo minoritario. Yo, por suerte, aquí en Motriz he encontrado patrocinadores que me ayudan. Y sobre la repercusión, quiero hacer hincapié en ese pequeño detalle. En la Olimpiada, 17 medallas y en las Paralimpiadas, 36. Y poquita gente va a hablar de Paralimpiadas y sin mucha gente de las medallas de la Olimpiada. Después, pasando ya del deporte un poco a la accesibilidad y a la discapacidad, yo aquí hago diferencia con tres discapacidades. La discapacidad real, la discapacidad que nosotros nos creamos y más adelante se verá la discapacidad que nos crea el entorno. La discapacidad real es la discapacidad que yo tengo. Mi discapacidad es que yo voy en silla, que tengo las manos afectadas y con eso que tengo que convivir. La discapacidad que nosotros nos creamos es la discapacidad que yo mismo me creo a mí mismo debido a mi condición física. Es decir, no quiero ir a la playa o no quería ir a la playa porque me tengo que subir en una silla, la gente se me va a quedar mirando y no estoy preparado para ello. O no quiero ir por este sitio público porque si tengo que hacer este gesto, la gente se me va a quedar mirando y no estoy preparado. Para ir al cine, casi siempre me tengo que tirar al suelo para poder pasarme un sillón y poder estar con una persona al lado y no verlo yo solo desde la parte de atrás. Pues puede ser que esas cosas no me apetezcan. Esa es la discapacidad que nos creamos, es lo que digo. Es el paso a aceptarse un poco uno mismo de, bueno, yo estoy así, quien quiera mirar que mire, pero bueno, esa discapacidad también es difícil. Y por último, la discapacidad que nos crea el entorno.
Esta quizás es la discapacidad en la que más se puede avanzar. Y es la discapacidad tanto por accesibilidad como por empatía. Por accesibilidad me refiero a que hay muchas calles que tienen empedrados que no tienen sentido, muchos bordillos que, o bueno, como se ve ahí, cuestas que terminan en bordillos, que con las manos serían capaces casi de subirlas porque tienen mucha pendiente y encima un escalón. Y hay muchos sitios que tienen una accesibilidad que es bastante poca. Una de las cosas que muchas veces uno no sabe, yo no la sabía por cierto, es que la puerta de los baños es más chica que una puerta habitual de un cuarto. Aquí, por ejemplo, cuando he querido ir al baño, he ido al baño de aquí y no he entrado por la puerta, por eso me he tenido que subir arriba. Pues esa mejora en accesibilidad en muchos sitios permiten un montón más de vida. Yo, cuando voy con mis amigos a cualquier sitio a tomarme algo, a veces digo, no, es que eso no me puedo tomar una consumición de lo que sea porque es que tengo que ir al servicio y no me apetece ir a otro sitio para pedir ir al baño. Pues ese tipo de cosas son las discapacidades, o sea, son las partes que creo que se pueden actuar más para permitir a la gente con silla o con discapacidad poder tener una vida más normalizada. Y también hacer un poco hincapié en la empatía. La empatía y la concienciación creo que es muy importante. Creo que en charlas como estas, charlas como las que yo o cualquier otra persona que sufra las consecuencias puede dar en los institutos, es muy importante para hacer saber a la gente que ciertos comportamientos que pueden parecer una tontería sí que afectan. El dejar el coche en mitad de una rampa afecta. Y igual que no lo dejamos en un paso peatones, porque somos conscientes de que afecta a los peatones, no lo dejen en una rampa, porque puede afectar a gente con cierta edad, gente con andador, con silla, con carro o con cualquier tipo de, bueno, de discapacidad o lo que sea. Pero dejar claro que la accesibilidad pues, es algo universal, que todo lo que hagamos va a afectar al resto de las personas. Y lo mismo con el tema de aparcar en plazas PMR, plazas de movilidad reducida. Más de una vez me he encontrado a un coche aparcado, he seguido para adelante, aparcado en un aparcamiento bastante más lejano y cuando he pasado por ahí o me he dado cuenta que no tiene tarjeta o salí o entrar la persona tranquilamente andando y echándose una risa, como si no pasara nada. Bueno, para ella no pasaba nada, pero para mí sí que me afecta. Si la da. Esta imagen para mí representa mucho, es una tontería, pero es un poco, oye, perdona, estaba ocupando mi sitio. Ah, lo siento, es que era solo un minuto. Ah, bueno, pues no te preocupes, ya hago yo mi vida en otro momento, pues cuando usted pueda. Esa imagen que parece una tontería, a mí me pasa muchas veces el ir a un sitio y quedarme parado y llegar la persona en cuestión y decirle, disculpa señora, digo señora porque generalmente me ha pasado en colegio y guardería y ya solía ser con mujeres. Digo, disculpe señora, está ocupando usted un sitio que no puede. Ay, perdona, es que era solo un minuto. Además, si puedes dar la vuelta por ahí. Vale, yo puedo dar la vuelta, pero es que tú puedes andar un minuto o 10 metros. Pues este tipo de cosas pasan mucho y creo que con este tipo de charlas pueden ser muy buenas para este tipo de concienciación. ¿Pasamos? Y aquí es lo que digo, divagando un poco. Yo entiendo que hablar de discapacidad, muchas veces la gente no es consciente de todas estas cosas. Yo lo entiendo porque yo no era consciente. Cuando hablo con mi entorno más cercano, sé que ellos también me lo dicen. No era consciente de la cantidad de cosas inaccesibles que hay, o no era consciente de la cantidad de personas que hay en silla de ruedas, o cualquier cosa que tenga que ver con la discapacidad. Así que entiendo cuando la gente no hace las cosas, pero sí que creo que se debe ir mejorando poco a poco. Cuando hablamos de las miradas, que antes podían crearme cierto atropello, un poco cierta incomodidad, ahora me dan igual totalmente. Yo entiendo que si voy a la playa y me tengo que subir en una hamaca para meterme en el agua, pues van a mirar. Pues es que es normal que miren, yo también miraría. No por nada, sino por lo llamativo que es. Si voy con mi perrilla dando un paseo con la baté, van a mirar, pues porque es normal, no se ve todos los días a una persona en silla con un perro y dando un paseo. Y si ve a una persona en silla simplemente en una discoteca o de fiesta, pues también la va a mirar porque no te va a parecer algo común. Yo ahora lo entiendo, pero muchas veces esas incomodidades que se crean con las miradas por la curiosidad, también, según cómo esté la persona de ánimos, pueden crear un poco de complejo. El tema de las preguntas sin filtro, a mí es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención en lo fácil que se le pregunta a una persona por temas privados. A mí cuando siempre una persona que acabo de conocer me pregunta, oye, ¿qué te ha pasado? Y es como, tío, si es que eso no es de tu incumbencia, si es que no te conozco de nada. Y encima le dices, nada, pues un accidente. Ah, vale, pero ¿de coche? ¿De tráfico? Y dices, pero vamos, si es que no te he dicho nada. Ayer mismo en la radio, cuando me hicieron una entrevista, me dijeron, bueno, ¿y tu accidente de tráfico qué tal? Y digo, bueno, yo no he dicho nada de accidente de tráfico, y es decir, no he dicho nada, y ya tú lo estás suponiendo.
creo que tener cuidado con ese tipo de preguntas porque al final es la intimidad de la gente la que estamos vulnerando un poco. Y también con tema de preguntas, es que esta siempre me hace mucha gracia. Cuando alguien me pregunta cómo estoy, yo, a no ser que sea de mucha confianza, siempre digo, bueno, pues ahí vamos, poco a poco. Muchas veces me he encontrado, y hablo de gente desconocida que me dicen, pero estás bien, ¿no? Digo, bueno, pues ahí voy. No, no, pero sí que yo te veo muy bien, ¿eh? Yo creo que estás muy bien. Digo, joder, pues si no quieres, no quieres saber cómo estoy. Tú quieres que esté bien y quedarte con ese concepto. Pero bueno, es un poco preguntas que me han hecho siempre gracia. Cuando he contado todo esto de mi experiencia, de lo duro que creo que puede ser todo, no pretendo que nadie sienta lástima. Porque yo esto no lo hago, o sea, no creo que haya que tener lástima de ninguna persona con discapacidad por ello. Porque hay personas que son completamente felices y que su discapacidad la llevan genial. Como hay personas que lo llevarán peor. Pero igual una persona que puede ser más o menos obesa, que puede tener miopía o cualquier otro problema. No creo que haya que tener lástima por tener discapacidad, por mucho que de primeras pueda ser un poco difícil. También creo que con la discapacidad, otro tema que se da mucho es la sobreprotección. Cuando antes hablaba de salir de la zona de confort con la fisioterapia, allí me sacaban totalmente en mi zona de confort y no había ninguna sobreprotección. Pero luego cuando estamos con gente, tanto amigos como familiares, parece que siempre quieren hacer algo más por nosotros porque creen que como nos conocen de antes de tener discapacidad y nos han visto digamos, en una época más activa físicamente, creen que siempre necesitamos ayuda. Creo que cuando conozcáis a gente con discapacidad está bien ofrecerle ayuda, pero no tenéis que dar por hecho que la necesitan, porque al final esa sobreprotección no le está haciendo ningún bien ni tiene por qué ayudarle. Y bueno, ya decir que sobre lo inadaptado y la accesibilidad, creo que las cosas pueden estar inadaptadas y creo que eso realmente es lo que hace que sea más difícil y en silla. Y cuando hablaba de la sobreprotección y la ayuda, creo que es mucho más fácil tener una accesibilidad que dar la ayuda. Yo hubiese preferido mucho más fácil entrar a este baño de aquí que me tengan que ayudar ahí a pedir la llave del ascensor para poder subir a otro baño. Eso creo que es el camino que hay que seguir, intentar tener más accesibilidad para que haya que pedir menos ayuda. Y lo último pongo un poco del confinamiento, porque todos hemos vivido ese confinamiento en el que estábamos con muchas ganas de salir, en el que estábamos con muchas ganas de hacer las cosas. Cuando escuchaba a alguien, joder, qué ganas tengo de salir del confinamiento y a la playa. Pensaba, ostras, yo también, pero bueno, en general, no por el confinamiento. Quizás no nos damos cuenta, pero cuando las cosas no son accesibles, las personas que tenemos una movilidad reducida vivimos en una especie de confinamiento sin querer estarlo. Porque al final hay muchas cosas que nos cuestan trabajo y que no podemos acceder porque no nos dan la posibilidad, no porque no nos gusta hacerla o porque no queramos. Y creo que durante el confinamiento se ha podido dar, no sé si ese cambio de mentalidad de que valoramos más las cosas y valoramos más lo que podemos hacer. Pues un poco creo que podamos trasladarlo cuando una persona está en silla y tiene esas limitaciones. ¿Pasamos? Y ya por hablar un poco de Motril en silla, ya sobre todo dejar a vosotros si queréis preguntar y si no, pues agradeceros vuestro tiempo. Cuando hablo de Motril, yo Motril no creo que esté especialmente mal según qué zona. Hay una zona con mucha cuesta en la que yo sin Batex, sin la motito eléctrica, no podría moverme, pero si es la zona del centro y demás, sí que puedo moverme con relativa facilidad utilizando las manos porque es algo llano. En ese aspecto creo que es algo positivo. Una cosa que tiene Motril muy positiva es que hay muchas plazas de aparcamiento de movilidad reducida, muchas más que en otros sitios. Y eso está genial y aunque a veces no se respetan, muchas otras veces sí que están disponibles. Y también lo que me he dado cuenta en Motril sobre positivo es la empatía de la gente, sobre todo de la gente joven, a la hora de ayudarte en algo, de ofrecer ayuda. O me sorprendió mucho cuando de fiesta en una discoteca te abrían paso casi sin pedirlo y la gente bastante empática. Después también decir que dentro de la política de urbanismo de Motril ofrecen facilidades también a la hora de adaptar portales o adaptar tiendas o cualquier local, siempre y cuando sea posible. Y de aquí pasamos a la empatía. Ya he criticado por el tema de los coches. En la foto de arriba a la derecha se ve un coche aparcado en una rampa donde me tuve que esperar un rato a que se quitase. Y cuando he hablado del portal, igual que dan facilidades, es curioso porque mi portal está adaptado y tenemos que invadir un poco de acera, una acera que es enorme y que no interviene en nada el paso de la gente. Pues tiene una cantidad de quejas en el ayuntamiento que cuando me lo contaron yo flipé porque no entendía que puede molestar a la gente que una persona en silla salga de su casa sola. Ese tema de empatía, de no querer tener envidia por lo que tiene el otro y de poder
querer avanzar todo es un tema también que es importante. Y después, el negativo que creo que tienen, pues hay cosas que de verdad que no la entiendo. Por ejemplo, esa acera que se ve ahí tiene un pequeño escalón y después termina un empedrado. En ese empedrado ya me cayó, bueno, no ese concreto, pero el empedrado ya está a punto de caerme. Y, y ahí no entiendo realmente por qué son así ese tema de accesibilidad. Después hacemos rampas a veces sin sentido. Esta abajo a la izquierda tiene una pendiente que yo creo que es bastante amplia, bastante grande. No sé si cumple los requisitos, o sea, la normativa o no, pero es nueva. O sea, creo que se podía haber hecho un poco más, o sea, una pendiente un poco menos, más inclinada. Y ya si hablamos de pendiente, la de la esplana, la que baja desde la paella para abajo, pues el tobogán ese también es un ejemplo de hacer las cosas sin sentido. ¿Pasa? Y por último, cuando hablaba de segregación antes en el deporte, también una de las cosas que no somos conscientes muchas veces, y que yo me incluyo, cuando uno no tiene discapacidad ni convive con gente con discapacidad, trabajamos en direcciones que no nos damos cuenta. A mí el tema del parque es una cosa que yo quizás tampoco me haya dado cuenta, pero en otra charla otra mujer me preguntó, ya, pero el parque este nuevo no tiene ni un columpio para gente en silla. Y yo cuando mis hijos estaban en silla me hubieran gustado también que hubieran podido jugar. Y es una de las cosas que yo me di cuenta que digo, es verdad. Tampoco para personas jóvenes hay muchas posibilidades de silla. A esto me refiero, temazo, ¿eh? A esto me refiero con segregación. Ahora se han creado un parque nuevo, accesible, arriba a la derecha, que me parece genial que cualquier parque sea accesible y que pueda utilizarlo cualquier persona, sin importar su condición física. Pero al hacerlo totalmente apartado del parque principal, es lo que creo que estamos creando una especie de segregación. Es como, vale, todos podemos disfrutar del parque, pero si tienes silla, mejor vete a este. Es un pequeño detalle que no creo que en ningún momento haya sido hecho a malas, sino creo que ha sido por desconocimiento y creo que poco a poco esas cosas se van a ir arreglando. Pero bueno, también quería comentarlo sobre la importancia de ir concienciando a la gente en que hay que avanzar en una dirección donde la accesibilidad sea universal y sea para todos. Y creo que ya he terminado. Sí, así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y de verdad hacer preguntas que me encantaría poder escucharos. Y bueno, me consta que Motril necesita un área neurológica, que hay mucha gente que sí que necesita ese servicio, pero yo a nivel personal no puedo tampoco darte un feedback muy, muy claro, con mucho detalle, porque yo al final fui tratado en Toledo y una vez que me vine de Toledo me designaron con un médico rehabilitador allí en Granada y no he necesitado nunca un neurólogo más. O sea, yo la atención neurológica que tuve en Toledo fue suficiente y ahora como yo estoy en un estado totalmente estable, simplemente tengo que tener ciertas pruebas para ver que, no sé, que por ejemplo el tema óseo sigue estando bien o tema análisis, pero no necesito ese servicio ahora mismo. Por lo que sé, Motril necesita tener más, o sea, tener algún neurólogo fijo aquí o tener más atención neurológica, pero no he podido echar en falta ahora mismo ese servicio porque no lo he necesitado. Aunque sí que considero que, como bien dices, es algo que se necesitaría aquí en la costa. Bueno, he hecho mucho énfasis en la salud mental porque creo que en un proceso de este tipo, lo físico al final llega un momento en que es estacionario. Tú vas a hacer todo el trabajo que puedas hasta llegar a un punto en el que si tú te mantienes no vas a mejorar más, pero tampoco tienes por qué empeorar. Pero el tema mental es un tema que uno tiene que llevar muy al día y que, bueno, por todo el factor ambiental, tanto como por uno mismo, es muy fácil caer en malos comportamientos, en depresiones o en lo que sea. Porque desgraciadamente tengo muchos amigos y amigas que pueden tener esos problemas. Y en mi caso, yo al principio recibí ayuda psicológica en Toledo, aunque yo he de reconocer que esa ayuda la pedí yo, o sea, porque te daban la posibilidad, yo sí la quería, es como si está ese servicio, vamos a utilizarlo, a ver si me puede ayudar. Pero yo no estaba preparado para recibir esa ayuda porque no lo tendría asumido, no lo tendría todavía aceptado o por mil motivos, pero no creo que fuese mi mejor momento. A partir de ahí, toda la ayuda que he podido recibir ya es por lo privado, ya nunca ha sido más por lo público. No sé si lo público debería esta facilidad o no, pero también considero que lo público tiene que estar para casos, la lista de espera que tiene que haber para casos más graves. En mi caso era importante, pero creo que no llegué a estar de una manera tan sumamente mal como para estar delante de otras personas. Yo cuando he tenido las mayores problemas de accesibilidad, muchas veces donde más lo he sufrido ha sido en tema baños, cuando he querido ir a algún sitio. Ahí entiendo que como muchas cosas son antiguas, es muy difícil que se actualicen. Pero
Sí que creo que sobre todo en los sitios públicos deberíamos tener un montón más de accesibilidad y los que no estén sí tener esa facilidad para adaptarlos. Yo, por ejemplo, esto no es caso mío, pero otra compañera que va en silla iba a inglés, no recuerdo exactamente a qué edificio público, y como en ese edificio público no tenía ascensor y tenía que acceder a un primero, tuvieron que cambiar toda la clase de inglés a la escuela de idiomas. Y eso, por ejemplo, para ella fue psicológicamente difícil porque tuvo que cambiar toda la clase. Pues no sé, supongo que para todos los sitios públicos, pues intentar tenerlo al día en materia de accesibilidad. Yo la última vez que fui al ayuntamiento me tuve que quedar en la puerta porque la plataforma que hay para subir llevaba un mes rota sin arreglar. Pues ese tipo de cosas, pues intentar tenerla un poco más al día. En mi caso, quizá donde más lo he sufrido ha sido en la playa. Cuando he querido ir a la playa, pues que no había los servicios que se necesitaban en la playa de Motril como se había en otras. Pero yo supongo que el objetivo que habría que tener es, pues sobre todo lo nuevo que se vaya haciendo, tener más cabeza. Por ejemplo, con lo del parque nuevo, yo entiendo el fallo, porque creo que si no hay nadie que está específica en eso, es difícil a veces darte cuenta. Pero quizá pues tener que tener más gente específico o quizá tener más en cuenta ese tipo de detalles. No sé exactamente cuál es la línea a seguir de verdad, de modificar lo que ya está hecho. Habría que ver qué sitios son los más usados o los que podían ser más sí, que más gente con discapacidad pudiera ir a ellos para tenerlos bien adaptados, para poder tener esa facilidad y sobre todo lo nuevo, tener de verdad más en cuenta el tema de que la accesibilidad es algo universal y que no sabemos cuándo la vamos a necesitar cada uno. A ver, lo primero que con los infartos medulares, no sé exactamente su situación, obviamente, pero generalmente es que el infarto medular suele ser también una inflamación que se da y después a medida que se va desinflamando va recuperando. Ojalá llegue hasta recuperar bastante. Si no, bueno, no sé en qué punto ha sido el infarto, no sé exactamente, porque no es lo mismo que tenga afectadas las manos a que no las tenga. Si no las tiene, te da mucha más facilidad a la hora de dar ánimos, porque si las tiene, la dependencia es bastante mayor a priori. Muchas veces el tema de las preguntas, lo más importante también depende de quién te la haga. Yo cuando digo preguntas indiscretas, sobre todo con gente que uno no tiene confianza. Yo si un amigo mío de toda la vida me pregunta, oye, ¿y esto que te pasa, cómo lo haces? Pues puede ser una pregunta escatológica, una pregunta íntima, una pregunta tal, que probablemente no tenga problema en contarlo o problema en hablarlo. Y cuando digo cualquier persona con la que tenga confianza. Si tú tienes mucha confianza con ella, yo te diría que no dudes en preguntar, porque quizá a ella incluso le pueda venir bien soltar contigo lo que tenga dentro, porque puede ser más fácil con alguien que no sea de su familia, por no preocuparle a ellos o por sentirse cómoda si la conoces de tanto tiempo. Y mensaje que le puedas dar a la madre o a ella, lo primero le intentaría tranquilizar, porque lleva muy poco y en agudo las cosas suelen ser muy difíciles, pero muchas veces van mejorando y pueden mejorar mucho. En el caso de infartos medulares, la mejora suele ser bastante, no suele ser, como no es traumatismo, uno no sabe lo que tiene, no sabe dónde está el punto, suele ser, lo clínico que tiene ahora suele ir bajando y suele mejorar bastante. Y bueno, ¿qué edad tiene esta chica? Con 20 años, pues bueno, le intentaría tranquilizar lo máximo que pudiese, intentaría estar ahí por si quiere escuchar, por si quiere desahogarse contigo, porque te tenga también que sepa que tiene tu apoyo. No tienes que tampoco agobiarla, porque si lo sabe ya está bien. Y sobre todo que si por lo que sea llega a un punto que no recupera más, que no hay problema, porque al final va a seguir pudiendo hacer una vida muy plena y va a seguir pudiendo hacer muchas cosas. Yo creo que más que contigo, lo bueno es que hable con gente que tiene también una situación parecida a ella, ya sea gente en silla del propio hospital, que eso está genial porque hay muchas, o si tú quieres alguien que conozca o que tú creas que le pueda ayudar, pues siempre seguro que va a estar dispuesto a hablarle. Yo, vaya, si yo pudiera ayudarla, sin ningún problema hablaba con ella o le daba mi apoyo. Ese lema está en el hospital, ¿eh? Para mí ese lema es clave porque es verdad que cuando uno está realmente mal, cuando se da cuenta de lo que puede soportar. Mientras cuando la gente me puede decir, pues es que no sé cómo puedes, yo qué sé, llevar eso, digo, es que tampoco tengo opción. Lo siguiente sería una depresión o quedarme en mi casa hasta que lo pase fatal. Pues no, vamos a intentar tirar para adelante, pues bueno, un poco si lo que hay es eso, pues nada. Siento no poder darte palabras exactas, pero es que